Vamos a proceder a la presentación del trabajo de fin de máster, estudio de TDD aplicado en el desarrollo del Mastermind, realizado por Harender y tutorizado por Luis Fernández. Cuando quieras. Es el índice de lo que vamos a ver en esta práctica. Vamos a empezar por un pequeño resumen, luego vamos a ver qué es el TDD, el desarrollo que hemos realizado, las dudas que nos han surgido del desarrollo, la aplicación final y por último las conclusiones. En el resumen vemos que la aplicación que hemos desarrollado es el estudio del TDD aplicado en el desarrollo del Mastermind. Para el backend hemos usado Spring Boot con Maven. Para los test unitarios hemos usado JUnit con Mockito y REST Assured para los test de integración. Para el frontend hemos usado Angular con TypeScript. Para los test, los componentes propios de Angular que nos ofrecen, y para la cobertura de los test hemos usado Karma. ¿Qué es el TDD? El TDD es una práctica de programación que consiste en escribir primero la prueba que va a fallar, luego escribir el código mínimo para que pase la prueba y por último refactorizar el código para mantenerlo limpio si hace falta. El TDD fue introducido por Kent Beck a finales de los 90. En su libro nos da una serie de pautas para hacer el TDD y entre ellas nos dice que tenemos que hacer dos listas de los tests que vamos a hacer. Una primera lista con los tests que vamos a hacer ahora y otra lista con los tests que vamos a hacer en el futuro. ¿Y por qué eso? Porque nos dice que no podemos abarcar toda la aplicación y todas las funcionalidades de la aplicación en una misma iteración, sino que tenemos que ir haciendo pequeñas iteraciones verticales desde lo más abajo hacia arriba. Luego, el inside out es la técnica que nos permite hacer esto porque empezamos desde lo más abajo y luego vamos implementando hacia arriba. Y por último, que Kent Beck en su libro no habla de outside in, ya que no habla en ningún momento de mocks. Para hacer el TDD tenemos un ciclo que consta de 3 partes, se conoce como Red, Green, Refactor. En la parte Red vamos a escribir un test que va a fallar, es normalmente unitario. Luego, en la segunda parte Green escribimos el código mínimo para que pase ese test. Y por último, refactorizar el código implementado, el test, para mantener el código limpio. El inside out o la escuela clásica se centra en la verificación del estado de los objetos y el contexto en el que se desarrollan los tests debe estar formado por objetos reales. Inside out nos permite centrarnos en una parte de la aplicación cuando empezamos el desarrollo y por eso hay un riesgo, y es que en etapas más avanzadas, como al principio nos hemos centrado en una parte, en las etapas más avanzadas puede que las partes que hemos desarrollado no interactúen bien y que tengamos que modificar el código ya implementado. Por eso, para comenzar es bastante más fácil porque solamente tenemos que identificar una entidad por la que vamos a empezar y no tenemos que tener en cuenta ni las relaciones de las entidades que van a haber luego, sino que directamente podemos empezar el desarrollo. Aunque sea fácil decidir cómo tenemos que empezar, es por una entidad, pero no es tan fácil decidir por dónde tenemos que empezar. Porque para las primeras funcionalidades, en las primeras iteraciones, no tiene por qué haber una entidad. Podríamos directamente empezar por el controlador o por el servicio devolviendo un objeto, porque ya que no hay interacciones entre los objetos, no tiene por qué haber una entidad. Por eso, que aunque sea fácil, no es tan fácil decidir. En el outside in, se centra en verificar que el comportamiento del objeto es el esperado. Por eso, con el outside in al principio podemos ahorrarnos el crear o el modificar los objetos reales sustituyéndolo por mocks. Con el outside in empezamos directamente por la funcionalidad final que espera el usuario. Y para eso se requieren conocimientos de cómo las diferentes partes de la aplicación interactúan, porque desde el principio estamos mostrando al usuario lo que él quiere ver. Por eso necesitamos conocimientos de cómo las distintas partes interactúan entre sí. Para hacer el outside in hay una técnica de doble bucle que consiste en, primero, en el bucle exterior escribir una prueba de aceptación que va a fallar, lo que nos lleva al bucle interno, y el bucle interno está representado por la metodología de Red Green Refactor de TD. En el bucle interno implementamos el código y
por último, seguimos en el bucle interno, hacemos tantas iteraciones como hagan falta para pasar tanto el test interno como el test del bucle exterior de aceptación. De los experimentos que se han hecho usando TD, nos hemos centrado principalmente en dos: el experimento en conjunto de IBM con Microsoft y el experimento realizado con 24 desarrolladores en 12 pares. El experimento de IBM y de Microsoft se hizo con 4 equipos que usaban TD y otros 4 que no usaban TD. Y el este experimento se hizo sobre proyectos reales que estaban desarrollando las dos empresas en ese momento. El experimento por pares se hizo con 6 pares haciendo TD y otros 6 que no usaban TD. Aunque en este experimento, 2 de las empresas que participaban hicieron que sus desarrolladores usaran la técnica de peer programming para entrenarlos un poco y que fueran cogiendo un poco de práctica. Y por eso los resultados que obtuvimos en este experimento no son solamente del TED, sino que son del TED con el peer programming. Por eso, en las críticas podemos decir que en los dos experimentos, los equipos que no usaban TD no hicieron muy buenas pruebas, ni hicieron muchas. O sea, hicieron las pruebas justas y esas pruebas que hicieron no tenían muy buena calidad. Por tanto, las conclusiones que sacaron viendo la cobertura de los tests o haciendo que el código pasase pruebas de caja negra no es muy fiable. En el desarrollo nuestra aplicación consta de dos partes, el backend y el frontend. En el backend tenemos distintas entidades principales y hemos hecho distintas iteraciones. Por eso hemos usado las dos técnicas, tanto la de inside out como la de outside in, en diferentes partes del desarrollo. Hemos empezado el desarrollo por el secret combination, usando la técnica de inside out con un TD puro, haciendo un commit por cada mini iteración, por cada test, por cada código mínimo implementado, por cada refactorización. Y para empezar, empezamos directamente desde la parte que sería la más interna de verdad de la aplicación, que sería el color y la combinación. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues para anticiparnos y en las siguientes iteraciones no tener que modificar mucho el código ya implementado. En la segunda iteración nos hemos centrado en el Proposal Combination y aquí seguimos haciendo Inside Out, pero en lugar de hacer un TD puro, hemos hecho un TD más adaptado a nuestra aplicación, haciendo un commit por cada mini funcionalidad en lugar de por cada mini iteración. Vemos que al hacer esto se mejora el tiempo de desarrollo, tardamos menos, pero ese tiempo de desarrollo se ve afectado por no haber un diseño previo. Y por eso luego tenemos que modificar el código que ya tenemos implementado, tenemos que modificar ese código y perdemos casi igual del tiempo. Para la última funcionalidad de Result, cambiamos de técnica y en lugar de usar Inside Out, usamos Outside In. Y vemos que es más fácil identificar por dónde tenemos que empezar con esta técnica porque la parte más externa de nuestra aplicación sería la parte que se conecta con el usuario. Por tanto, esa parte en una aplicación Spring Boot de backend sería el controlador. El desarrollo frontend, para el desarrollo frontend hemos hecho un enfoque totalmente contrario de las técnicas al backend. Empezamos aquí también por el secret combination, pero en lugar de hacer inside out hemos hecho outside in. Y en el secret combination pues hemos usado igual un TDD puro, haciendo un commit por cada mini funcionalidad, por cada mini iteración. Luego, para la segunda parte de proposal combination, seguimos usando TD, pero igual como hemos aprendido un poco desde el backend y hemos usado un TD más adaptado al proyecto, haciendo un commit por cada mini funcionalidad. Y aquí digamos que hemos creado un componente aparte, pero no lo hemos hecho en el secret combination porque esta parte del desarrollo, ese componente, en lugar de, además de mostrar el resultado o la combinación de colores que nos daba el usuario, también lo usábamos para enviar esa combinación al backend. Para el último desarrollo del result, cambiamos aquí la técnica y en lugar de usar en lugar de usar outside in, usamos inside out. Y vemos que en el frontend es más fácil identificar la parte más interna de la aplicación porque la parte más interna de una aplicación front es la parte que conecta el frontend con el backend. Por eso, digamos que es más fácil identificar aquí por dónde hay que empezar.
Las conclusiones del desarrollo, vemos que el inside out, haciendo el inside out, aunque no tengamos que crear mocks, al no haber un diseño previo, el tiempo que ganamos en la refactorización y cambiando los mocks por entidades reales, ese tiempo se ve afectado por no haber un diseño y tener que volver a modificar el código que ya habíamos implementado. Y el no diseñar con el inside out también tiene otro problema, y es de que como no sabemos por dónde hay que empezar, podemos perder el tiempo eligiendo por dónde empezar, o si empezamos directamente, si decimos, venga, empezamos por el controlador devolviendo un objeto, luego en las siguientes iteraciones tenemos que modificar el código porque no hemos empezado por el sitio correcto. Con el outside in, aparte de crear los mocks, hay que refactorizar más el código, ya que tenemos que hacer refactorizaciones y reimplementaciones de los mocks que hemos creado, sustituirlos por las entidades reales cuando los hayamos creado. Por eso, también hemos visto que no siempre es posible cumplir con todas las indicaciones que nos da Ken Beck en su libro. En su libro él nos dice que no hay que diseñar. Él se refiere a que no hay que diseñar sobre el papel, que no hay que empezar haciendo diagramas ni nada de eso. Por eso vemos que eso no es posible cumplir, ya que desde las primeras etapas de nuestra aplicación, cuando estamos eligiendo qué tecnologías vamos a usar, por dónde vamos a empezar, si por el frontend o por el backend, ya estamos diseñando. Entonces, lo de no diseñar, aunque él se refiera a no hacerlo sobre el papel, un poco digamos que sí que estamos diseñando. Luego, él nos dice que el código que implementamos para pasar un test debe ser mínimo, pero en los desarrollos frontend el código mínimo que estamos implementando incluye tanto el código HTML como elementos del CSS y el código de negocio. Entonces, digamos que en el frontend cumplir con esa indicación de código mínimo tampoco es posible. Luego, haciendo desarrollo nos han surgido unas cuantas dudas, y es que la primera es, ¿cuánto código debe ser probado? Si estamos implementando un método que va a devolver un valor predefinido, ¿tenemos que probar ese código? ¿O directamente podríamos implementar el método y en lugar de hacer primero un test que va a fallar, luego otro test para pasar ese código, podríamos directamente hacer un test que espere que le devolvamos el valor que estamos predefiniendo? Luego, ¿qué tipos de test tienen que ser los que prueben a los controladores? ¿Con test unitarios o con test de integración? Porque los controladores sirven de entrada y salida de datos, entonces probarlos con test unitarios y ver que la salida es esta, la entrada es esta y luego la salida es esta, digamos que no tiene mucha complejidad. Y si probamos esos tests con test de integración, no solamente estamos probando el controlador, sino que también estamos probando las clases más de abajo de los servicios y las entidades. Pero esas, al hacer el inside out, ya hemos implementado y ya están probadas. Entonces, ¿con qué test tenemos que probar los controladores? Luego, ¿podríamos crear un mini framework de testing para los controladores y los servicios? Porque en muchas ocasiones tanto los test de los controladores como los de los servicios son muy parecidos y hacen lo mismo. Luego, si estamos haciendo desarrollo frontend y vemos que no podemos cumplir con la regla de código mínimo, entonces, ¿estaríamos haciendo TDD o sería TFD, ya que estamos escribiendo primero una prueba y luego el código que estamos escribiendo no es el mínimo? Luego, por último, si tenemos que cambiar un código que no está bajo prueba y cambiamos ese código, ¿seguiríamos haciendo TDD o sería una refactorización o sería un desarrollo normal? Último, esta es la arquitectura final del backend, donde digamos que después de haber hecho todo el desarrollo se ve claramente que la parte más externa de nuestra aplicación es el board controller, que es el controlador, y la parte más interna serían las combinaciones y el color. Bueno, para el demo, digamos que la aplicación es bastante sencilla porque nos hemos centrado más en el estudio del TDD que en la propia aplicación. Digamos que en la parte front tenemos dos filas donde elegir los colores, podemos poner una combinación de colores y luego, dependiendo de cuánto hemos acertado, a la derecha nos aparecen dos colores, el blanco y el blanco por el número de colores acertados y el negro por el número de colores acertados en la posición correcta. Y por último, al terminar, pues se nos muestra una combinación secreta y nos da la opción de volver a jugar.
En las conclusiones finales vemos que el TDD, en el primer lugar, vemos que no está muy claro qué tipos de test tenemos que hacer para probar nuestro código, ni tampoco está claro qué partes o cuánto de nuestro código debe ser probado. Luego, en el segundo lugar, hemos visto que el TDD está orientado a personas con experiencia en la programación, porque si hacemos la técnica de Inside Out o la otra, tenemos que empezar sin tener un diseño previo. Entonces, empezar sin un diseño previo nos complica muchísimo el desarrollo, porque en las siguientes iteraciones, si no hemos empezado por el sitio correcto, hay que modificar y volver a implementar el mismo código. Luego, de ahí el tercer punto, de que al no haber un diseño previo, con el Inside Out es bastante difícil saber y acertar de manera correcta por dónde hay que empezar. Porque si es una aplicación grande, no sabemos concretamente cuál sería la parte más interna de nuestra aplicación. Entonces podríamos haber empezado por un sitio y si no hemos empezado por el sitio correcto, luego en las siguientes iteraciones vamos a tener que modificar el código ya existente, modificar los tests los tests que hemos implementado y todo. Luego, en cuarto lugar, no se indica qué hacer cuando el nuevo código que estamos implementando hace que falle un test que ya había actualmente. Entonces, ahí tendríamos dos opciones y una sería seguir implementando el código nuevo y luego en la siguiente iteración corregir el test que ha fallado. O, como sabemos que el código que vamos a implementar va a hacer que falle un test, podríamos primero modificar el test para adaptarlo al nuevo código y luego en la siguiente iteración escribir el código y de esta manera tanto el código antiguo como el nuevo funcionen bien y el test pase. Luego, las dos técnicas de TDD tienen sus propios inconvenientes. Con el Inside Out, el inconveniente es de que al no haber un diseño es difícil saber por dónde empezar. Y con el Outside In es que empezamos directamente por la funcionalidad final, pero con mocks. Lo que hace es que cuando tengamos que volver a sustituir esos mocks, tenemos que volver a escribir nuevas pruebas. Lo que puede hacer que no siempre tengamos, por ejemplo, si hemos hecho una prueba para probar una cosa, luego si esa parte del código lo único que hace es devolver lo que ha cogido desde el servicio o desde la entidad, entonces no tenemos por qué siempre haber una nueva prueba para sustituirlo, sino que directa solamente tendríamos que refactorizar ese código y sustituir el mock por la entidad real. Y por último, las conclusiones personales. Vemos que el TDD no es apto para todos los proyectos. En los proyectos pequeños no hace falta hacer TDD, ya que si es un proyecto pequeño, el TDD, en lugar de ayudarnos a mantener un código limpio, lo que hace es que tardemos más en escribir el código, ya que la funcionalidad o el negocio es muy pequeño y no nos compensa la cobertura de los tests que ofrece el TDD. Pero en los proyectos grandes sí que estaría bien usar el TDD, ya que con el TDD mantenemos siempre el código limpio y todas nuestras funcionalidades probadas. Por tanto, si incorporamos nuevas funcionalidades o modificamos alguna, con un mínimo cambio, si el test que ya teníamos hecho para esa funcionalidad falla, pues ya sabemos que la funcionalidad que hemos implementado no es la correcta. Bueno, ya está. Muy bien, muchas gracias, Jarender. Ahí va. Perdona, que estaba mutado. Muy bien, muchas gracias, Jarender. Creo que ha sido un trabajo muy interesante por muchas conversaciones que hemos tenido con Luis en general, ¿no? De que el TDD parece muy bonito en los ejemplos, sobre todo más sintéticos que hacemos en clase, pero luego cuando lo puedes llevar a la vida real, pues tienes todos estos problemas, que efectivamente. Entonces, el haberte enfrentado a esto, pues es muy interesante y tengo curiosidad por preguntarte, ¿no? Por ejemplo, yo creo que por lo que dices, si tuvieras que elegir entre Inside Out o bien Outside In, me da la sensación de que te tirarías por Outside In, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? Si tuvieras que elegir uno de los dos, en una situación hipotética. Si tuviera que elegir, yo tiraría por Outside In, porque digamos que aunque tengamos que luego otra vez modificar el código que ya tenemos, nos aseguramos desde el principio que la funcionalidad que ya estamos mostrando al usuario es la que él está esperando. Entonces, si en un proyecto real, o sea, se ve
desde frente, digo que cuando estás haciendo el desarrollo tienes que entregar algo al cliente. Desde el primer momento, lo que estás haciendo se lo puedes mostrar al cliente y decirle, pues mira, tenemos esto y esto es lo que va a devolver la aplicación, si te parece bien o no, y si hay que hacer algún cambio, digamos que desde el primer momento, antes de meternos en el código más abajo, directamente podríamos modificar lo que ya hay, y adaptarlo a la nueva petición. Y con el inside out está claro que una falta de diseño previo pues es una limitación importante, porque ¿por dónde empiezas? Pero con el outside in, en principio, no es tan relevante, ¿no? Porque vas diseñando a medida que vas avanzando, ¿o cómo lo ves? Digamos que con el inside out la cosa es esa, que no sabemos por dónde empezar, porque tenemos un diseño y puede que hagamos, implementemos clases que luego no hace falta. Con el outside empezamos directamente, pero ahí, aunque tenemos problemas de diseño, podemos empezar si sabemos cómo interactúan las cosas entre sí. Y sabemos que, por ejemplo, en este caso, sabemos que la posición de colores tiene que conectar con el Secret Connection, pues ya sabemos que esa funcionalidad o esa conexión va a haber desde el principio. Entonces, cuando estamos implementando, ya directamente podemos programar como elementos y ir haciendo todo el desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar paso a Luis primero. No, yo por mi parte nada, felicitarte y agradecerte la paciencia mutua. Y nada, felicidades. Gracias. Pachi, ¿quieres comentar algo? No, yo felicitarte también por el trabajo que has hecho, ¿vale? Ahora. Yo felicitarte también por el trabajo que has hecho, ¿vale? Creo que a lo mejor pudiera haber sido interesante ver algún ejemplo concreto, ¿vale? De Inside Out y de Outside In, ¿vale? Con los cambios que has ido haciendo y los cómics, porque me parece muy interesante, de hecho, ¿vale? El enganche que has hecho, ¿vale? De la aplicación de TDD y el modelo de desarrollo basado en Git, ¿de acuerdo? Pero vamos, felicitarte por el trabajo que has hecho. Creo que este tipo de estudios, al final, cuando te metes, como dice Mika, es cuando ves pues las orejas al lobo, ¿no? Y exactamente cómo se aplica esto en la realidad, ¿no? Y las sombras que puede haber, ¿no? Gracias. Y sobre ejemplos, Pachi, en la memoria creo que hay algún que otro ejemplo que explica un poco cómo enfocarnos en cada técnica, si estamos utilizando una o la otra. Donde ahí, pues, a ver, no hay muchos, pero creo que hay un ejemplo de otro juego, de cuál serían las clases y por dónde podríamos empezar. Vale, muchas gracias. Sí, perdón. Javier, me acabo de gracias.